Van a ser unos 10 minutos nomás. Ya, vamos. Hermanos, ¿qué tal? Buenos días en este momento. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de Mateo. Vamos a trabajar, o en este caso meditar, en los textos del 1 al 13, donde nos cuenta la sanidad de un leproso del verso 1 al 4 y nos cuenta también el caso de la sanidad del siervo del centurión del verso 5 al 13. Sé que algunos ya han leído este pasaje anteriormente y en base a ello seguramente sea un pasaje conocido. Vamos con la gracia de Dios a buscar en estos pasajes una enseñanza que pueda refrescar nuestra vida primeramente, mostrarnos el corazón del Padre y aquello que Él quiere poner en nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, a permitirnos meditar en tu palabra. Enséñanos en este momento y permítenos en tu misericordia ser tocados por ti a través de tu palabra, que nuestro corazón pueda aplicar lo que está recibiendo de ti, Señor, y afirmarse en la verdad presente. Gracias por tu amor y tu misericordia. Yo clamo porque tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, sea moviéndose también en el corazón de cualquier persona que pueda ver este video, para que tu palabra pueda hallar espacio en su vida y pueda por medio de tu Espíritu Santo llegar a convicción de pecado, pueda llegar a convicción del perdón que tú das a través de Cristo y pueda conocerte de una manera real y viva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer primero la sanidad del leproso, del verso 1 al verso 4. Dice así: cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y he aquí, un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Jesús le dice: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este pasaje es conocido, es muy sencillo de recordar. Un hombre con lepra acercándose a Jesús, postrado, clamando, rogando, diciendo de esta manera: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús respondiendo de una forma muy hermosa y tierna: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Miren, para entenderlo vamos a tratar de ser breves en el contexto. Un hombre con lepra estaba separado, absolutamente separado de la comunidad. Es decir, por su enfermedad él debía vivir en un lugar apartado. Y él tenía una condición de marginación y rechazo por la enfermedad. Es más, se asociaba mucho la presencia de la lepra con la presencia de pecado en la vida de la persona. Una persona con lepra, muy aparte que la enfermedad es una enfermedad muy penosa, ya que el cuerpo comienza a sufrir cercenación en forma natural, es indolora, o sea, crea insensibilidad en el cuerpo, y parte del cuerpo se pueden perder, dedos, manos, brazos, provocando finalmente la muerte. Este tipo de enfermedad provoca una muerte muy, muy triste, crea separación de la comunidad de la persona. Así que el hecho de que el leproso se acerque a Jesús nos está hablando de una osadía de parte de la persona, de este hombre que padece esta enfermedad. Una osadía que nos enseña un atrevimiento que trae la fe. La fe trae osadía. Ahora, era un mandato que este hombre estuviera en una orden, en la ley de Moisés, que este hombre no tenga contacto con los demás. Y es más, era orden y costumbre que cuando un leproso se acercaba, él gritaba: leproso, leproso, para que las personas no se acercaran a él, para evitar que puedan ser contagiadas. Pero vemos en este hombre, como les decía, atrevimiento. Él se atrevió. Él fue más allá de una norma, de la ley, y se acercó a Dios confiando en su misericordia. Por eso que la expresión que él tiene cobra mayor fuerza cuando entendemos el contexto, y nos dice aquí que se acercó y se postró ante él, diciendo. Cristo tenía toda la libertad de decirle: retírate, eres un hombre con lepra, no puedes estar en la comunidad, no puedes estar en medio de las personas sanas. ¿Por qué?
porque los vas a contagiar, los vas a enfermar. Pero maravillosamente Jesús no hizo eso. Lo hermoso de pensar de que Cristo mismo iba a llevar esa enfermedad, como lo dice el profeta, ¿no? Isaías, cuando dice, y Él mismo llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. En ese momento, Cristo le dijo, quiero, sé limpio. Es decir, que Cristo voluntariamente, no solamente lo estaba sanando, sino estaba aceptando llevar sobre su cuerpo el precio para que Él pueda ser sanado. Llevar la herida para que nosotros seamos curados. ¿Qué reflexión podemos sacar de esta primera enseñanza? La primera es que tenemos que tener osadía para acercarnos a Dios en medio de la necesidad. Muchas personas se resignan a enfermar, a quedarse enfermos, no luchar por la sanidad, a limitar a Dios en esos espacios. No, Dios puede hacer muchas cosas, por otros, por mí no. Dios puede hacer algo por otras personas más he visto, pero por mí no. No, yo ya estoy conforme, yo tengo ya un tratamiento. No digo que se deba quitar un tratamiento médico, Dios también lo utiliza para sanar, pero lo que estamos hablando es de aquellas personas que se han resignado a convivir con la enfermedad sabiendo que ésta les está limitando, les está robando la vida, les está restando la oportunidad de poder servir a Dios, les está restando la oportunidad de poder alcanzar el propósito que Dios tiene para con ellos. Recordemos que Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Inicia primeramente con una vida interior, transformada, regenerada por Dios. Más añade Dios a esa vida regenerada y transformada la oportunidad de ser libres de los azotes de la enfermedad para poder servirle. Pero demanda fe, demanda confianza. Pero aún si había en este hombre un atisbo de duda, una pequeña duda, no era sujeta a la posibilidad de Dios de hacerlo, sino a su voluntad. Porque le dice, y esta es la segunda enseñanza, Señor, reconociendo su autoridad y señorío, si quieres, si está en tu voluntad, puedes limpiar. La maravillosa respuesta de Cristo es, y extendiendo la mano lo tocó, diciendo, quiero ser limpio. Podemos confiar que la voluntad de Dios es nuestro bien. Ciertamente hemos escuchado que estamos ya mucho tiempo en la fe, que Dios tiene distintas formas de responder. Hablamos muchas veces de Pablo, quien le pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne. Él no especifica qué aguijón era. Y le dice repetidas veces, hasta 3 ocasiones se lo pedí al Señor, y Él me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Dios lo permitió para que a través de ello, según Pablo cuenta, según Dios se lo enseñó y se lo reveló, la grandeza de la revelación que había recibido no me haga orgulloso y soberbio. Ahora bien, si es una situación de ese tipo en la cual Dios permite una limitación para que dependamos de Dios, Dios tiene no solo que darte la convicción, sino la respuesta. Pero ojo, Pablo pidió hasta 3 veces y Dios le respondió la misma respuesta: bástate mi gracia. Así que podemos entrar a comprender este criterio muy profundo en el que, Señor, si quieres, si está en tu voluntad, tienes todo el poder de hacerlo y esperar la respuesta del Señor, que conforme su sabiduría nos va a responder. Y en este caso, como para multitud de personas es, quiero. Lo tocó, extendiendo su mano, lo tocó y dijo, quiero ser limpio. Así que tú vas a conocer la voluntad de Dios en este aspecto de la sanidad en tu vida a medida que tú te expongas a Él, conozcas el plan que tiene para con tu vida y sus propósitos en cada cosa que estás enfrentando. Pero podemos confiar en la buena voluntad de Jesús, que Él decidió llevar nuestros pecados y también nuestra enfermedad en el madero, en la cruz del Calvario, para hacernos libres. La siguiente historia viene del verso 5 al verso 18, como les contaba. Dice así: cuando él entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice, yo iré y lo sanaré. Esto responde Jesús. Pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí. Y digo a este, ve y va, y a otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces dijo Jesús al centurión, vete, que se te haga como has creído. Y el siervo quedó sano en aquella hora. Maravillosa revelación que nos da la palabra aquí, ¿no? Son muchas las enseñanzas. Primeramente volvemos a los usos y costumbres de aquella época y es interesante recordar que si lo vemos también en la Biblia, cuando Cristo es juzgado, los judíos no quisieron entrar al lugar de Pilatos, donde se encontraba él, porque querían participar en la Pascua. Había un hecho, una separación, así como el leproso tenía una separación entre las personas sanas, había una separación entre aquellos que eran del pueblo de Israel y aquellos que no. En este caso, otros evangelios también cuentan la historia, Lucas del 7, del 1 al 10, es uno de los que cuentan. Cabe notar algo, que en otras narraciones de la misma historia hay personas que son ancianos judíos que interceden por él, diciendo, es digno que hagas esto por él. Es digno que hagas esto por él. Él ha construido una sinagoga para nosotros. Así que era un hombre que tenía fe. Tenía fe en Dios, siendo romano. Pero curiosamente, este hombre que tenía fe reconoce algo, reconoce, no soy digno. Reconoce que no tenía participación dentro del pueblo de Dios, aunque tenía inclinación hacia la fe, hacia el Señor. Entonces, vemos en él esta situación de alguien que quiere participar, que está abierto a la palabra de Dios, a la enseñanza que en ese momento se daba de los profetas, de la ley de Moisés, a los mandamientos de Dios, abierto, pero que a la vez consciente de su condición como un hombre alejado de esa promesa y de esos pactos. Es interesante ver la reacción cuando Jesús le dice, yo iré y lo sanaré. Él dice, pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. Y aquí, en adelante, el centurión da una explicación de por qué él afirma esto. Siendo un hombre de guerra, siendo un militar, estaba habituado a estar bajo sujeción, bajo autoridad. Es interesante cuando él dice, porque aún yo, centurión era un cargo importante, era un hombre que estaba a cargo de 100 soldados romanos. Dice, porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Es impresionante. Tenemos que entender un principio de la palabra aquí. Lo que está diciendo el centurión, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Recibo autoridad de alguien que está sobre mí. En este caso, un comandante romano, y en forma indirecta del mismo César. Él está recibiendo, en este caso, autoridad para ejercerla sobre aquellos que están bajo su cargo. Y cuando este centurión le dice Señor, no se lo dice como un título, no se lo dice como algo, como una especie de adulación. Cuando le dice Señor, está reconociendo su señorío, está reconociendo y se está sometiendo bajo la autoridad de Cristo como Señor. Por eso es que es impresionante. Está reconociendo que Él tiene autoridad para declararlo con su palabra y para que se haga. Si meditamos en esto, muchas veces nosotros oímos la palabra de Dios y no la creemos. La Escritura siempre nos exhorta a recibir la palabra implantada. ¿Qué es algo implantado? Es algo que se coloca. Es algo que se coloca, se implanta. Si tú ves algunos programas
que cuando hay una cirugía reconstructiva, una prótesis, o sacan parte del cuerpo de una persona para reconstruir, por ejemplo, la nariz, se implanta un tabique nuevo, se hace algo nuevo, se coloca, se injerta, te sometes tú a una cirugía para que se implante, se coloque algo allí, y eso no se ha movido. Porque estás, en el caso de una cirugía reconstructiva, para hacer el ejemplo, y el uso de la palabra implantar, estás estableciendo algo que va a permanecer. Y la Escritura siempre nos exhorta a recibir la palabra implantada. Entonces, muchas veces esto nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Cuántas cosas que Dios me enseña en su palabra las condiciono? Puedo estar condicionando el perdón, puedo estar condicionando la verdad, puedo estar condicionando de alguna manera la pureza sexual, puedo estar condicionando de alguna manera mi integridad financiera, puedo estar condicionando muchas cosas y dándome licencias bajo la idea de que Dios me entiende, Dios comprende. Pero no, este hombre, este centurión romano está diciendo: estoy sujeto a lo que tú digas, estoy sujeto a lo que tú ordenes, estoy sujeto a tu orden, a tu palabra como Señor. Similar a lo que Pedro dijo con algo de remilgo cuando se dio la pesca milagrosa y Jesús le dijo: boga mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro le dijo: hemos estado toda la noche bregando prácticamente, luchando por pescar y no hemos hallado nada. Pero agrega Pedro: pero en tu palabra lo haré. Esta es la enseñanza que este centurión romano está dándonos. Y es maravilloso entender que cuando nos ponemos bajo la autoridad de la palabra de Dios, autoridad va a venir sobre nuestra vida. Muchas personas nos hemos preguntado en algún momento de la vida: ¿por qué no se manifiesta autoridad de Dios en mi vida en tal o cual situación? Es porque no estamos sujetándonos a su palabra. Y este hombre, entendemos a la luz de la Escritura, porque Dios permitió que se le revelara esa fe, está entendiendo que Dios tiene autoridad, que Cristo tiene autoridad y se sujeta a ella. A esto Cristo responde maravillado. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo, en verdad les digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados en las tinieblas del más allá. Otras versiones dicen en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Miren, Cristo nunca, el Señor nunca nos doró la píldora con respecto a las recompensas ni a las sanciones que trae la incredulidad. La incredulidad trae consecuencias eternas. Es curioso, porque cuando dice los hijos del reino, está hablando de Israel. Está hablando que ellos pretendían muchas veces diciendo: somos hijos de Abraham, o sea, la promesa está con nosotros. Juan el Bautista, esa afirmación, le dijo: Dios puede sacar hijos de Abraham aún debajo de las piedras. Debajo de las piedras. La Biblia nos enseña en el capítulo 1 de Juan, hablando acerca de la nueva vida que nos da en Cristo y de la pertenencia, la relación que Dios nos quiere dar como hijos suyos. Y dice, y lo cito como referencia: los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a Juan capítulo 1 para citarlo en esta versión textual. Dice así: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De esto está hablando. Lo que Dios estaba demandando al pueblo de Israel es fe. Fe, porque tenían una promesa, pero no estaban ejerciendo la fe para recibirla. Tenían la promesa de bendición, pero no estaban recibiendo al Salvador. Tenían la promesa de la palabra, es la lámpara y luz. La tenían, pero no la estaban obedeciendo. La desobediencia siempre está asociada a falta de fe. La falta de fe está asociada
siempre un desconocimiento de su palabra, o a una actitud de endurecimiento frente a la palabra. ¿Cuál es el riesgo que enfrentamos como cristianos? De al no reconocer la palabra de Dios y no prestarle atención, no estamos reconociendo su autoridad. Y al no reconocer su autoridad, no lo estamos teniendo Él como Señor. Al no tenerlo como el Señor, nos estamos haciendo adversos a Él. Por eso es muy peligroso que una palabra de Dios llegue a nuestra vida constantemente y no hagamos algo al respecto. Si Dios tiene que trabajar conmigo con el tema de la lengua, de cómo hablo, de cómo me expreso frente a los demás, tengo yo que ser responsable de esa palabra y aplicar y doblar rodillas si es que encuentro un área débil en mi vida, pedir a Dios que fortalezca mi ser, pero buscar ayuda, así como el leproso que hemos leído anteriormente. Señor, si quieres, puedes buscar cambios, buscar ayuda de Dios, buscar aplicar corrección. Proverbios dice, aplica a tu corazón la corrección, que esa es tu vida. Tu vida está en que apliques la corrección. Es muy importante entender esto. Cada exhortación que Dios nos da es para que la podamos aplicar. Si no lo hacemos, estamos corriendo un grave riesgo. El riesgo es que nos endurezcamos, ser insensibles a la palabra de Dios, tropezar. Y aquí lo dice claramente la Escritura. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, del más allá. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Es muy delicado, y vuelvo a repetir por tercera vez, es muy delicado recibir palabra de Dios y no aplicarla. Es muy delicado. Porque esa misma palabra que tiene el poder de sanarnos, que tiene el poder de revelarnos gloria, que tiene el poder de manifestar el carácter de Dios, la vida de Dios en nuestras vidas, también tiene el poder, al no ser recibida con un corazón correcto, de juzgarnos. Cristo Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan: yo no los juzgo, las palabras que yo os digo, esas los juzgará a ustedes en el día último. Entonces es una gran responsabilidad. Así como este pasaje nos revela el poder y el amor de Dios y la fe de este hombre, la fe que Dios demanda de nosotros, también nos revela la sanción que podríamos acarrear hacia nuestra vida si es que nosotros la pasamos por alto, somos superficiales con ella. Dice entonces, verso 3, entonces dijo Jesús al centurión: ve, que se te haga como has creído, y el siervo quedó sano en aquella hora. Bien, repasemos simplemente los puntos que podemos sacar aquí para aplicar en nuestra vida diaria. El primer punto, ser osados, acercarnos al Señor. Dice la Escritura: acercaos confiadamente al trono de la gracia para que alcancéis oportuno socorro. Así que a la hora que tú puedas, tal vez en la mañana podés buscar al Señor, lo harás en la noche o en la tarde o en un espacio, búscale. Es importante que lo hagas. Es muy importante que lo hagas. Entonces, el siguiente punto que podemos ver es que Cristo está dispuesto a hacerlo conforme a la voluntad que Él tiene y el plan que Él tiene para con tu vida. Así que descansa plenamente del perfecto plan de Dios y confía en su poder, absoluta y totalmente, para obrar, quitando la prueba, para obrar, ayudándote a superarla, para quitar la limitación que está o ayudándote a superar la limitación que tengas que enfrentar. Un aspecto que también estamos viendo, el verso 4, le dijo Jesús en el caso del leproso, como un principio para aplicar: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Debemos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Debemos dar testimonio. En este caso la forma correcta era esta: ofreciendo una ofrenda de gratitud a Dios por la sanidad recibida, para que aquellos sacerdotes supieran que Dios estaba obrando y se enteraran de lo que Dios había hecho. De la misma manera tú puedes dar testimonio a los demás, expresando lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Cristo ha hecho con su poder, en su gran bondad hacia ti. Una tercera lección que podemos recibir acá en el texto es la fe del centurión. Reconocer que la palabra de Cristo tiene autoridad sobre mi vida, y viviendo bajo esa autoridad poder también nosotros ejercer autoridad para orar, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para interceder por otras personas. ¿Estamos entendiendo eso?
estamos bajo esa autoridad, vivir bajo la autoridad de la palabra, vivir bajo la autoridad de lo que el Señor nos está dando. Seguimos viendo al final una exhortación a la obediencia a esa palabra. Porque así como la fe del centurión revela poder de Dios y revela sanidad, revela vida, el rechazar la palabra hace que nosotros corramos el riesgo de endurecernos, de apartarnos, de alejarnos del Señor. Así que, mis hermanos, con estos principios nos quedamos y espero que Dios los pueda bendecir a través de este pequeño bosquejo. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Gracias por la atención, pero antes vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Te pedimos que tú nos ayudes a guardar esta palabra en nuestro corazón. Escudriñanos en qué área de nuestra vida tu palabra la hemos estado resistiendo, consciente o inconscientemente. Sea por un tema de una voluntad no rendida, sea por conceptos que el mundo pone, sea por conceptos tal vez que nuestra religiosidad nos pone, que nuestra sociedad nos pone. Ayúdanos a quitar conceptos de nuestra vida, a descansar plenamente en tu gracia, en tu favor y en el magisterio y la enseñanza de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Opera en nuestras vidas, mi Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad también por nuestros hermanos. En este momento estamos en